Bienvenidos a este nuevo video práctico de la dinámica. En este caso introduciremos un concepto nuevo muy importante para la dinámica que es conocido como el plano inclinado. Hasta el momento todos los movimientos que hemos resuelto o han sido horizontales o verticales. En este caso lo que haremos es resolver el caso donde el movimiento no se hace ni horizontal ni verticalmente, sino que tiene una inclinación respecto a la horizontal. Esto es lo que se conoce como plano inclinado. Vamos a la pizarra para ver de qué se trata. En este caso, el movimiento del objeto se va a realizar a lo largo de esta línea, que está inclinado respecto a la horizontal y que tampoco es la vertical. En este caso, el ángulo de inclinación, que es este de acá, lo llamaremos alfa, que por el enunciado sabemos que es 34 grados. También sabemos que la masa del cuerpo es de 110 kilogramos y además sabemos que el objeto viaja a velocidad constante hacia arriba, es decir que va a tener una velocidad de esta manera donde la velocidad es constante. Como siempre sabemos que la gravedad actúa hacia abajo de forma tal de que el peso del objeto también será hacia abajo, de esta manera. Como les comenté cuando introduje la fuerza normal, la superficie siempre ejerce una fuerza perpendicular a sí misma, en este caso en aquella dirección. Si no existiese ninguna otra fuerza, el objeto tendería a caer como la experiencia nos indica. Sin embargo, en este caso, sobre el objeto también se aplica una fuerza horizontal F de esa manera. En dinámica, lo más conveniente es que si sabemos que el movimiento del objeto se va a realizar a lo largo de una línea recta, como en este caso sobre esta línea, lo que conviene es que uno de los ejes, en este caso el X, sea paralelo al movimiento. Es decir que los ejes los vamos a poner de esta manera. Algo muy útil para resolver ejercicios de dinámica es el diagrama de cuerpo libre. Este esencialmente consiste en dibujar nuevamente los ejes coordenados, pero como los usamos usualmente, y sobre el mismo solamente colocar las fuerzas, es decir que nos liberamos del cuerpo, ya no va a estar más en el dibujo. Ya teniendo los ejes, vamos a colocar las fuerzas. Fíjense que la normal es paralela al eje Y, por lo que en este dibujo quedaría de esta manera. Por el otro lado, si continuamos la línea de la normal, que corresponde a lo que sería la dirección del eje Y, y hacemos lo mismo respecto a la paralela del plano, de esta manera, notaremos que P es paralelo a este cateto y que el eje X es paralelo al plano por la definición que hemos tomado. Por tanto, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Y como sabemos, en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos, que no es el recto, es decir, la suma de este ángulo más este ángulo, tiene que ser 90. Por tanto, como acá tenemos 90 grados y este ángulo de acá es igual a este, no nos queda otra opción de que este ángulo de acá sea el ángulo del plano inclinado. Es decir que ese ángulo es alfa. Fíjense que P, respecto al eje Y que tenemos acá, se desvía un poquito hacia la izquierda, de forma tal de que en el diagrama de cuerpo libre va a quedar de esta manera. Por último, si continuamos la prolongación de esta línea punteada, tendremos esto y notaremos que nuevamente es paralela a la línea del plano y que F es paralela a la base del plano, de forma tal de que este ángulo tiene que ser alfa. Esto dentro del diagrama cuerpo libre va a hacer que F quede de esta manera. Una vez que ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre mi objeto puestas en el diagrama cuerpo libre, estamos en condiciones de hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el caso de la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tenemos que notar que existen dos componentes. F va a tener una componente en el eje X, que corresponde a este cateto, y P tendrá este cateto en su componente del peso en X. Fíjense que la componente de F apunta en el sentido positivo de las X, por lo que se suma, y noten que F de X va a ser F por el coseno de alfa, ya que es el cateto adyacente. De esta manera. Por otro lado, P tiene su componente en el eje X en el sentido contrario al eje X y por tanto será negativo, quedando de esta manera, donde hemos usado el seno, ya que este cateto de acá corresponde a este de acá, que es el opuesto de alfa. Como sabemos que viaja a velocidad constante, la aceleración será cero y por tanto todo será igual a cero. Esto mismo podemos hacer en la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso tenemos que la normal apunta en el sentido positivo del eje Y, por tanto irá sumada, y tanto F como P van a tener componentes hacia abajo y por tanto irán restadas. En este caso, como F coseno es la componente X, ya sabemos que F seno será la componente Y, quedando de esta manera, y como sabemos en el eje Y ni siquiera hay movimiento, por tanto no cambia la velocidad,
y en consecuencia esto también será igual a 0. Si bien en este caso no tenemos aceleración en ninguno de los dos ejes, la razón principal para colocar los ejes con uno paralelo al movimiento es que en el caso de haber aceleración, la misma estará sobre el eje X, en lugar de que si colocamos los ejes así, tendremos de que esa aceleración va a tener componentes en X y en Y, haciendo más difícil las ecuaciones. Por tanto, lo que les recomiendo es que siempre pongan los ejes con uno paralelo al plano o al movimiento que va a tener el cuerpo, ya que esto va a facilitar el álgebra. En el inciso A de este ejercicio nos preguntan cuánto vale esta fuerza horizontal para que se satisfagan estas condiciones. Es decir, que las hemos expresado a través de este 0. Fíjense que en esta ecuación podemos despejar F, ya que alfa y P lo conocemos, ya que sabemos cuál es la masa del objeto. Por tanto, pasando esto hacia el otro miembro y el coseno dividiendo, nos va a quedar que F es igual a P por el seno sobre el coseno. Ahora, si recuerdan de la introducción a la trigonometría, seno sobre coseno es la tangente. Si además consideramos que P es igual a mg, esta expresión quedaría de esta manera, donde mg es P y seno sobre coseno es tangente. Si introducimos los números y lo ponemos en la calculadora, vamos a ver que esto da por resultado aproximadamente igual a 727 newtons. Y de esta forma hemos terminado de resolver el inciso A. El inciso B nos pide que calculemos la fuerza que hace el plano inclinado sobre el objeto, es decir, que nos pide que calculemos N, que aparece en la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como ya conocemos F, simplemente despejamos y encontramos que N, es decir, la normal, es F por el seno de alfa más P por el coseno de alfa, donde simplemente tenemos que introducir los números recordando lo que ya hicimos de que P es M por G. Si hacemos esto y ponemos los números en la calculadora, nos va a dar que la normal es de aproximadamente 1300 newtons. Y así hemos terminado el inciso B y por tanto hemos completado el ejercicio. Este ejercicio es verdaderamente muy importante, ya que en muchos otros ejercicios van a tener que aplicar lo que aprendimos acá y seguramente en sus exámenes va a entrar. Recuerden, algo muy importante es que siempre definamos nuestros ejes coordenados, es decir, el eje X y Y, en el caso de que tengamos un movimiento bidimensional que por lo pronto va a ser el único que analizaremos, de manera que uno de los ejes esté en la dirección del movimiento. En este caso hemos elegido que el eje X sea paralelo al plano para poder satisfacer esta condición. En este tipo de ejercicios donde ya empiezan a aparecer varias fuerzas y ángulos, resulta muy práctico hacer el diagrama de cuerpo libre, donde esencialmente es colocar los ejes coordenados cartesianos orientados como estamos acostumbrados a usarlo y sobre el mismo colocar todas las fuerzas que correspondan al objeto sin el objeto, de forma tal de que podamos analizar la situación vectorial de una manera más sencilla. Otra cosa muy importante de los planos inclinados es que, si bien uno puede deducir cuál es el ángulo que tiene el peso respecto al eje Y, muchas veces resulta cómodo recordar de que ese ángulo, es decir, el ángulo del peso con el eje Y negativo, es siempre el ángulo del plano inclinado. Espero que les haya resultado útil y en el caso que les haya quedado algo colgado, los invito a volver a ver el video. Caso contrario, sigamos para adelante que queda mucho por aprender. ¡Vamos!